Vitar, abogado también sobre el otro tema de la tapa Ujú. de PDS. Un medio que busca justicia en la justicia. ¿Cuál es el otro tema? Dice, abogado insiste en que jueza Irún sea imputada. Buen día, doctor Vitar, ¿cómo estás? Hola Marcos, hola Carlos, ¿cómo están? Bien, bien, doctor. Te llamaba por este tema de las denuncias que se presentaron en sede penal con relación al actuar de Tania Irum en su carácter de juez civil. Sí, sí, Marcos. Sí, señor. Sí, ¿Qué novedades hay al respecto, Osvaldo? bueno, tenemos que recordar que Tania Irum, el 23 de noviembre del año 2018, a través de una sentencia definitiva, otorgó a 4 empresas offshore que están constituidas en Islas Vírgenes y en Chipre, Islas Vírgenes Británicas y Chipre. Otorgó 310.000 hectáreas en el Chaco paraguayo entre Puerto Casado y Puerto Lera. Esa resolución está totalmente fuera del marco normativo de lo que estipula la Ley 2532 del Área de Seguridad Fronteriza. Entonces, a través de mi representado, hemos formulado denuncia en contra de Tania Irum por el hecho punible de prevaricato. El hecho punible de prevaricato es cuando un juez resuelve una cuestión beneficiando a una de las partes y perjudicando a la otra, y en su resolución no se ajusta a derecho. Las 311.000 hectáreas que Tania Irum transfirió y otorgó a las empresas extranjeras se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza que está estipulado en la Ley 2532. Y en el artículo 4, esta ley estipula que las sociedades anónimas o las personas jurídicas que tengan o estén constituidas por acciones al portador no pueden ser propietarias de esas tierras dentro de la franja de seguridad fronteriza. El artículo 4 de la ley 2532 claramente estipula que las acciones de las personas jurídicas que desean ser propietarias deben ser nominativas y con la prohibición del endoso, o sea, no endosable. Este hecho fue denunciado al Ministerio Público. Como primera medida, hemos ofrecido diversos medios de prueba, como ser copia del expediente judicial, copia de la sentencia definitiva, donde Tania Irum otorga esas tierras a las 4 empresas extranjeras. Hemos ofrecido testificales, hemos ofrecido periciales, hicimos una pericia donde dibujamos todos los polígonos de las propiedades transferidas por Tania Irum. Se agregó a la carpeta fiscal. La fiscal puso la primera traba diciendo que eso es un elemento de prueba privado y que no era algo todavía, no era un instrumento público. Entonces la agente fiscal remite oficio a la CISOCEF, que es el encargado de delimitar y el encargado de controlar la zona fronteriza según la ley 2532. La CISOCEF arrima a la carpeta fiscal un estudio georreferenciado donde ratifica que el 95% de las propiedades transferidas por Tania Irum se encuentran dentro del área de 50 kilómetros protegidos por la Ley de Seguridad Fronteriza. Tania Irum, la fiscal Natalia Fuster manifestó que no entendía y que era poco claro el informe presentado por la CISOCEF. Entonces procedió a llamar a testificar al director ejecutivo de la CISOCEF, la máxima autoridad de la CISOCEF, a los efectos de que explique a través de la testifical la documentación agregada.
el director ejecutivo Zárate ratificó a través de esa testifical que el 95% de esas propiedades se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza. La agente fiscal Natalia Fuster, a través de medios de prensa, ya ha manifestado, ha declarado que verdaderamente se ha corroborado en la investigación que esas tierras referidas por Tania Irum se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza. Entonces, existiendo todos esos elementos, sabiendo y no existiendo constancia de la nacionalidad de los accionistas ni de la situación de esas acciones de estas 4 empresas, porque claramente son sociedades anónimas, o sea, no están nominadas esas acciones y no tienen la prohibición del endoso, que es lo que requiere el artículo 4 de la ley. Se enmarca todo lo hecho y todo lo actuado en lo estipulado en el hecho punible de prevaricato. Hoy en día la fiscal todavía no ha siquiera citado a indagatoria a Tania Irum. Tania Irum, si presta declaraciones indagatoria, va a estar haciendo uso de su derecho de la defensa. No causa ningún agravio. Todos los elementos suficientes de prueba obran en la carpeta fiscal. Y la fiscal no toma la decisión de citar a la magistrada o formular una imputación en su contra. Ahora, según ahora tu punto de vista, doctor, y el argumento, ¿en qué parte mismo, qué es lo que debió haber hecho la jueza entonces? Según tu punto de vista, ¿qué diligencias tenía que tomar ella o hacer ella o disponer ella antes de otorgar esas 310.000 hectáreas? La jueza Tania Irum, como medida de mejor proveer, debió solicitar informe a las 4 empresas demandantes, o sea, eran parte en el juicio, estaban representadas en el juicio. Debió solicitar vía oficio o a través de alguna resolución de que informen cuál era el estado constitutivo de esas sociedades, o sea, si son anónimas, si las acciones están nominadas, si tienen la prohibición del endoso. No solamente precautelando la ley 2532, sino que inclusive precautelando la ley vigente hoy en día en el Paraguay, que ya prohíbe la existencia de acciones al portador. Resulta que la jueza, sin tener conocimiento del estado constitutivo de esas acciones, transfiere u ordena la transferencia de 311.000 hectáreas a sociedades que hoy en día tienen las acciones al portador. Entonces ella, no te quiero decir en desconocimiento, sino que para no dejar constancia en el expediente o en su resolución sobre el estado de esas acciones que son al portador, ni siquiera tomó esa decisión de pedir ese informe a los efectos de disfrazar el hecho en su resolución, en su sentencia definitiva. Porque ella y los representantes de estas sociedades anónimas saben perfectamente que esas acciones son al portador. Claro, a ver un poquitito, y si ella hubiera tomado esa diligencia, la consecuencia sería que no podía dictar el fallo que dictó entonces, de hacer esa adjudicación o transferir esas 310.000 u 11.000 hectáreas. Si ella tomaba esa diligencia como medida de mejor proveer y solicitaba ese informe a las sociedades anónimas, a las demandantes, a las 4 offshore, sobre el estado de sus acciones, si estaban al portador o nominativas, y si estaban de forma nominativa, podían o no ser endosables, y el informe resaltaba de que las acciones eran al portador, Tania Irum debía de rechazar la demanda
porque violentaba la ley de seguridad fronteriza. Sin embargo, ella no pide ese medio probatorio, no diligencia ese medio probatorio y viola la ley 2532. Hay que hacer mención y hay que recordar que desde el momento de la contestación misma de la demanda entablada por las 4 offshore, se ha puesto a conocimiento de la magistrada de que esas empresas eran sociedades anónimas, son sociedades fantasmas, están constituidas en el extranjero, son sociedades que tienen acciones al portador, que las tierras reclamadas por esas sociedades estaban dentro del área de seguridad fronteriza y que en el caso de hacer lugar a esa demanda estaría violentando la ley de seguridad fronteriza. Todo eso se puso a conocimiento de la jueza y la misma pasó por... Le cortó la jueza, parece. Sí, parece que sí. Por orden judicial se cortó, Orden judicial se cortó la comunicación con el abogado Osvaldo Vitar. Él es... Tenemos que preguntarle porque siempre yo me confundo todo. Él es... Hola. Sí, se cortó. Doctor, se cortó. ¿Defensor o representante de quién sos vos en este caso, doctor? Evaristo Fernández. Doctor, yo lo que quiero es analizar el prevaricato. Definitivamente Sí. Lo otro que te preguntó Carlos es muy importante porque realmente se convierte hasta en una paradoja esta situación para un juez que recibe este tipo de demandas, ¿verdad? Porque medio que está con las manos atadas en el sentido de dar, a ver un poco, de otorgar lo que el demandante solicita en estas condiciones, porque si no es una sociedad, si no se habla de sociedades que tengan acciones al portador y no endosables, no le puede entregar bajo ningún punto de vista, siendo que está el terreno en el área afectada por la ley de seguridad fronteriza. En cuanto al prevaricato, el sujeto activo en este caso existe, que es un juez, que es así lo solicita o lo requiere el artículo 305. Sí. Es un juez, en este caso puede ser árbitro o otro funcionario que teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, hay un asunto jurídico, obviamente, porque es un expediente, una demanda, resolviera violando el derecho. Y acá resolviera violando el derecho es el verbo rector y este verbo rector viene con un complemento. Violando el derecho. ¿Por qué viene con un complemento? Porque se refiere a una ley que tiene otra vez dos condiciones. Una, que esté el terreno, el inmueble dentro de la franja de seguridad fronteriza y otro, que los accionistas de las sociedades que se presentan como posibles propietarias de este lugar tengan las acciones nominativas y no endosables. ¿Qué significa no endosables? Que no se pueda transferir. ¿Así es o no es así? Así mismo, que Bueno. no se pueda transferir con la firma del propietario al dorso de esa acción. Eso Ok. es un endoso. Eso es un endoso. El famoso endoso del cheque. Yo le endoso y te doy a Exacto. vos y ya a partir de ahí ya puede circular. Exacto. Bueno, entonces Exacto. tenés ahí resolviendo, violando el derecho para favorecer a una de las partes. Obviamente, cuando saca una sentencia en contra de la ley, favorece y perjudica a otra de las partes. Ahora bien, ¿qué más lo que se necesita según el Ministerio Público para iniciar un proceso penal? Según el Ministerio Público, ahora remitió oficio al registro público, a los efectos de informe sobre la titularidad y sobre la condición de dominio de esos inmuebles. Pero eso no es necesario según el verbo rector que vos estás leyendo, porque no importa quién es el propietario, que igual todas las propiedades están a nombre de la Asociación Espíritu Santo, pero la norma no te pide la noticia sobre la actual propiedad de esos inmuebles. ¿Por qué? Porque no importa quién es el propietario, las demandantes no pueden ser propietarias. Eso es lo que te dice la norma. Sí, en este caso la norma de seguridad fronteriza, pero vuelvo al 305. El prevaricato no requiere bajo ningún punto de vista eso, o sea, no sé para qué pide eso. Por eso te digo, todos los elementos están dados. ¿Qué vos necesitas, Marco, para una imputación? Elementos suficientes de sospecha. Sí. Entonces, como vos dijiste, tenés el sujeto activo, la jueza, existe un pleito
acusado límite de otro contra Asociación de Espíritu Santo sobre obligación de hacer escritura pública y cumplimiento de contrato. Existe el pleito. Sí. Se benefició a una de las partes, a las demandantes. Se perjudicó a una, se perjudicó a la demandada y al Estado paraguayo, porque se está violentando la zona de seguridad fronteriza. Hay un marco rector violado, la ley 2532. En su artículo 4 dice que las sociedades no pueden ser nominativas, no pueden ser anónimas, tienen que ser nominativas y con la prohibición del endoso. Okay. En el artículo 2 te delimita la zona, 50 kilómetros del área desde el punto fronterizo. Y ya tenés el informe del Ministerio de Obras Públicas que dice está en zona fronteriza. Ministerio de Defensa. Perdón, sí, Ministerio de Defensa. Sí, y también en la documentación es que creo que la fiscal también solicitó la copia del expediente. Ahí también están las acciones que no son nominativas ni no endosables. Y como si fuera poco, Marco, ¿y qué más como necesita? si fuera poco, la agente fiscal remitió oficio a Hacienda, a Registro Público, solicitando informes sobre las 4 empresas offshore, y todas las instituciones públicas le respondieron de que esas empresas no están registradas dentro de la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir eso? No tienen RUC, no tienen domicilio, no tienen representantes. Son 100% extranjeras, con accionistas anónimos. Violenta todo lo estipulado en la ley 2532. Violenta toda la norma. Entonces, todos los elementos constitutivos del hecho punible se encuentran enmarcados. Y bueno, hay que esperar entonces una acción firme ya del Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te queda a vos como denunciante? ¿Insistir, urgir? ¿Qué es lo que podés hacer? ¿Qué es lo que presentaste? Si alguna petición en los últimos días, en las últimas horas, doctor. Nosotros vamos a insistir con la indagatoria. Ya hemos inclusive presentado en la carpeta fiscal un relatorio de todo lo que consta en la carpeta fiscal. O sea, le hicimos un resumen ejecutivo a la fiscal de todo lo que ella tiene en su carpeta fiscal, como para que se dé cuenta de que todos los elementos están dados. Vamos a insistir con la indagatoria de Tania Irum, y por supuesto que vamos a insistir con el pedido de imputación, porque es una imputación que corresponde y el hecho punible se encuentra consumado. Ojo, que si la agente fiscal nos cita a indagatoria, al menos a la jueza Tania Irum, la causa podría inclusive prescribir. O sea, puede prescribir entonces. Sí, ella no le cita indagatoria, que es uno de los actos interruptivos de la... ¿Cuándo firmó, dijiste, doctor? ¿Cuándo se...? En noviembre del 2018. Noviembre. Y ya estamos mediados de 2021. Sí. Qué rápido pasa. ¿Y cuánto es tu tiempo total? Y la verdad que tiene 5 años para lograr la primera interrupción. Pero no podemos estar jugando al filo. No podemos estar jugando al filo siempre de la causa, porque son los motivos de prescripción de todas las causas en el Poder Judicial. Estar jugando siempre con los plazos. Entonces, debe llamar a indagatoria para interrumpir el plazo de prescripción, y no solamente para eso, debe llamar a indagatoria porque corresponde en derecho. Correcto. Bueno, vamos a esperar entonces alguna novedad. Vamos a estar atentos, doctor, las novedades que puedan surgir en este proceso. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Osvaldo Vitar, con relación a la denuncia que presentó contra la jueza Tania Irum en representación de Evaristo... No anoté el nombre. No anotaste. Sí.